Bienvenidos a un video más de Tito el Perdedor. Hoy vamos a hablar del miedo. El tema de hoy es el miedo. El miedo que todos lo traemos. Todos tenemos miedo. Todos. Y muchas veces muchos nos aterra la idea. O muchas veces nos sentimos débiles cuando decimos tengo miedo. Muchas veces nos da fobia contarle a los demás que nosotros somos miedosos. Y eso muchas veces nos trae consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces son malas, desastrosas sobre el simple hecho de no aceptar que uno tiene miedo. De no aceptar que desafortunadamente todos en la vida alguna vez tuvimos miedo. ¿Por qué crees que no hiciste los negocios que te gustaban? Por miedo. ¿Por qué crees que no fuiste a la escuela como deseabas? Muchas veces tuviste miedo. Tuviste miedo a los exámenes. Tuviste miedo a aprender. Tuviste miedo a estar en ridículo. ¿Cuántas veces tenemos miedo a no aceptar las cosas muchas veces y tenemos que quedar en ridículo por no aceptar eso? Y muchos piensan que el miedo es símbolo de debilidad, símbolo de autosuficiencia, símbolo de que no sirves para nada. Pero la idea es que todos en la vida hemos tenido miedo. Todos en la vida hemos tenido miedo. Y muchos seguimos teniendo miedo. Muchos seguimos teniendo miedo al compromiso. Muchos tuvimos miedo de hablarle a la persona que nos gustaba por miedo. Muchas veces en nuestra adolescencia. Muchas veces tuvimos miedo de decirle los defectos que veíamos en la pareja por miedo a que se enojara. Muchas veces, ¿cuántas veces tuvimos que guardarnos ese sentimiento muy normal, muy natural, que viene con nosotros, incluido en nuestra vida? Tuvimos que opacarlo. O cuántas veces tuvimos que usar el miedo como caparazón para defendernos de cuando nos agredían. Y muchas veces eso nos causó traumas. ¿Cuántas veces el miedo ha causado trauma en nuestra vida? Tanto en decir que ya no voy a hacer esto. Muchas veces tuvimos miedo a hacer o teníamos ideas productivas, ideas que nos iban a sacar de ahí donde estábamos, y no las quisimos hacer por miedo. Muchas veces quisimos arriesgar el dinero que teníamos guardado a un negocio, a ser próspero, a hacer otra cosas que nos trajeran más dinero, y tuvimos miedo a invertirlo. Tuvimos miedo a tratar de llevar a esos hijos a un buen nivel, y desgraciadamente al final de cuentas nos salió mal todo. Hoy muchas veces no tenemos dinero, o el poco dinero que tenemos nos da miedo gastarlo. Nos da miedo emprenderlo, porque la realidad es que tenemos miedo natural. Porque la realidad es que somos seres humanos, y como seres humanos fallamos y hacemos cosas malas que al rato nos da miedo. Muchas veces nos da miedo, a nosotros mismos nos damos miedo. Cuando de verdad te conoces a ti mismo, cuando de verdad sabes qué clase de persona eres, te dan miedo muchas veces. Te das miedo, dices, a veces hasta me doy miedo yo porque muchas veces me enojo demasiado, no sé ni quién soy. Muchas veces me da miedo a la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo a la oscuridad? ¿Cuántas veces las personas han tenido miedo simplemente a sus sueños? Soñé algo malo, soñé culebras, soñé que me mordía un perro, soñé esto, y otro día andas asustada. El simple hecho de que tú le cuentes a otra persona, le preguntes qué significa mi sueño, como si otras personas subieran y leyeran lo que es la realidad del sueño. Pero tienes miedo, tuviste miedo a enfrentarte a tu realidad. Tuviste miedo a enfrentar tus carencias, tus debilidades. Y no es anormal, eso es normal. ¿Cuántas veces tuviste miedo a aceptar que no sabías que tu inteligencia estaba baja, que no sabías estudiar, que no sabías escribir? Muchas veces inventaste cosas exclusivamente a las personas que no te conocían para echar el caparazón y defenderte de ese miedo. Y eso es muy natural, les digo, no es cosa del otro mundo. Muchas veces tenemos miedo a nosotros mismos. Muchas veces me da miedo la oscuridad. Muchas veces despiertas y no sabes ni qué por los malos sueños que tienen. Eso es miedo natural, y no te preocupes. Muchas veces hay que tenerle más miedo a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa somos capaces. La realidad es que tenemos miedo a tratar de desarrollar nuestras capacidades. Por eso nos hemos quedado donde estamos muchas veces. Por eso llegamos a la zona de confort y ahí nos quedamos y se hacía todo dar. Ir a trabajar, regresar, entrar en tu casa, enfrente de la televisión,
dormirte, amanecer, y esas nos convierte en rutina, pero tener miedo a emprender algo diferente. Eso nos ha hecho muchas veces que no tengamos lo que de verdad soñamos. Solo el miedo, no es otra cosa. No es otra cosa, porque oportunidades en este mundo hay de todas. Yo siempre les digo, es un mundo perfecto, un mundo bello, donde nosotros tenemos la capacidad, si la desarrollamos, de hacer lo que nosotros queramos. Pero desgraciadamente tenemos miedo al éxito, miedo a perder lo que no tenemos, miedo a perder cosas que se van a ir. ¿Cuántas veces tú, o en lo personal, muchas veces tenemos miedo a lo que hacen nuestros hijos? Tenemos miedo a que les pase algo. Nos sentimos frágiles al pensar que algo le vaya a pasar a nuestros hijos. Y es natural el miedo, porque de una u otra manera amamos a nuestros hijos. Tenemos miedo a perder a veces a la esposa, y la realidad es que porque solos no somos nada, sentimos que solos no somos nada, que no vamos a poder vivir con esa persona. Tenemos miedo a las mujeres perder a su marido, porque muchas veces hacen de su marido su Dios. Y muchas veces ese es uno de los problemas de que enfrentan las mujeres, o antes la mujer enfrentaba más ese problema de que se dejaba que la pisotearan, que le hicieran lo que hicieran, que la golpearan incluso, por tener miedo a irse, a quedar sola, tener miedo a lo que dijera la sociedad, tener miedo a lo que los demás opinaran, cuando tu vida era tu vida y tenías que defenderte a como diera lugar. Pero desgraciadamente muchas veces el miedo no nos dejó hacer eso. Y nadie es culpable, pero yo creo que cada uno de nosotros debe enfrentarnos a esos miedos, porque no va a haber nadie que venga y se enfrente a nuestros miedos si no somos nosotros mismos. Yo siempre que les digo, si no enfrentas tus cosas tú mismo, de las que tú careces, de tus debilidades, jamás va a venir nadie a ayudarte a enfrentarlas. Por eso muchas veces el individuo debe conocerse a sí mismo, debe entenderse. La mujer debe saber que es capaz de hacer todo, solo que tiene el miedo de poder hacer las cosas. Muchas veces hemos llorado en la oscuridad. Y no ha sido por la oscuridad, ha sido por nuestra incompetencia, porque nosotros mismos no nos sentimos capaces de hacer otra cosa que sea diferente a nosotros. Y muchas veces nos quedamos como los ratoncitos dando vuelta en la corredora, donde ellos corren en el mismo lugar, porque desgraciadamente no tuvimos esa capacidad. Y cuando llegamos a viejo, empezamos con el hubiera. Y el hubiera no existe. El hubiera no existe. Y esa es la palabra clave, o la única que vamos a necesitar para defenderlo en el futuro. Por eso siempre les digo, trata de ser tú mismo. Trata de entenderte a ti mismo, porque muchas veces la gente no se entiende a sí mismo. Mucha gente no tiene, o tienen la capacidad, pero tienen el miedo de no poder enfrentarse a sí mismos, a saber quién eres y lo capaz que puedes ser si tú te enfrentas a tus propios miedos y a tu propia debilidad. Gracias por ver este video.